Hola, buenas. El día de hoy vamos a ver en esta videotutoría una de las dos perspectivas por las cuales vamos a abordar el tema de la geometría. Entonces, vamos a empezar con el tema de los triángulos y luego para abarcar un poquito más de aspectos más generales. Entonces, primero, los triángulos. Hacer los triángulos. Entonces, los triángulos, tenemos varios tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican de varias formas. Primero se pueden clasificar con respecto a las medidas de sus ángulos, de alguna forma, y también de las medidas de sus lados. Con respecto a los lados, se puede decir de que si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces se conoce como triángulo equilátero, que sería algo así. Tiene este lado, igual a este lado, igual a este lado. Entonces, por supuesto, si las medidas de los tres lados son, perdón, si la medida de los tres lados es igual, entonces la medida de los tres ángulos también será igual. Luego tenemos de que hay otro tipo de triángulos que son los triángulos isósceles, que cumple que tiene dos lados iguales. Entonces, por ejemplo, sería algo de este estilo, en el que este lado mide igual a este lado. Y por supuesto, si los lados miden igual, también estos ángulos de aquí medirán lo mismo. De este otro lado no sabemos nada, ni de este ángulo, pero tenemos esos dos lados que miden lo mismo, entonces sería isósceles. Y luego el escaleno, que es que no tiene ningún tipo, nada parecido. O sea, todos son diferentes, digamos, algo de este estilo. Todos los ángulos y los lados son diferentes. Eso es con respecto a los lados. Luego tenemos también con respecto a los ángulos, podemos decir que un triángulo es acutángulo. Voy a escribirlo por aquí abajo. Acutángulo. Si la medida de todos los ángulos es menor a 90. Entonces, si todos los ángulos son menores a 90, el triángulo se dice que es acutángulo, por decir algo como así. Ahí sería un triángulo acutángulo. Luego también tenemos un triángulo obtusángulo, que sería que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90. Sería algo de este estilo. Entonces, y también tenemos un triángulo, los triángulos rectángulos, que tienen un ángulo de 90 grados. Aquí, un ángulo de 90 grados justamente. Bueno, eso sería las clasificaciones de los triángulos. Luego, algo muy importante de los triángulos es la suma de los ángulos de un triángulo. Pero para eso, vamos a ver primero un teorema fundamental de la geometría para poder demostrar lo de la suma de los ángulos. Entonces, el teorema este es el teorema de Tales. ¿De Tales? El teorema de Tales lo que nos dice es que si tenemos dos rectas paralelas, es decir, que no se chocan en ningún punto, como decir algo así, aquí se cortarían, no se cortan en ningún punto, y tenemos una recta que las corta ambas, una recta de lo que se llama recta transversal, entonces tenemos correspondencias entre los ángulos, tendríamos que este ángulo de aquí sería igual a este ángulo de aquí e igual a este ángulo de aquí. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Igual, este otro ángulo de aquí que está por aquí sería igual a ese. También, por ejemplo, tendríamos este ángulo de aquí grande, sería igual a este ángulo, etcétera. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Entonces vamos a ver cuánto sería la suma de los tres ángulos en un triángulo. Si tuviéramos un triángulo aquí, por ejemplo, y pasamos una recta que vaya por debajo, una recta que vaya paralela al lado de por debajo, tendríamos lo siguiente. Este ángulo de aquí por Tales sería igual a este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí sería igual a este ángulo de aquí. Entonces la suma de estos tres ángulos daría 180. Entonces tenemos que la suma de los ángulos de un triángulo siempre, siempre, siempre es 180. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo que tiene una medida de ángulo aquí de 15 y luego una medida aquí de 75, eso suma 90, ¿verdad? Entonces, este otro lado de aquí tendría que medir 90 para que sume 180. Entonces, por ejemplo, esto nos permite averiguar cuántas son las medidas de los ángulos de un triángulo equilátero. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero y digamos que yo le llamo a este ángulo alfa, este ángulo sería lo mismo, ¿verdad? Porque los tres ángulos miden lo mismo. Entonces tendríamos que alfa más alfa, eso da 180. Entonces 3 alfa es igual a 180. Entonces alfa es igual a 60. Entonces la medida de los tres ángulos de un triángulo equilátero siempre es igual a 60. ¿Ok? Luego otro teorema muy importante sobre los triángulos que vamos a ver es el teorema de Pitágoras. Y eso nos va a ser muy útil en todas las áreas que podamos evaluar. Este, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un triángulo rectángulo tenemos lo siguiente. Si yo tengo un triángulo rectángulo aquí, triángulo de 90 aquí, entonces este lado mide A, este lado mide B, este lado que mide, digamos, C, entonces tendríamos que C al cuadrado es igual a al cuadrado
más b al cuadrado. Es lo que se conoce como la hipotenusa y a y b son lo que se conocen como los catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, nos es muy útil. Digamos que yo tengo algo aquí como un triángulo de esta forma. Tengo este ángulo de 90. Esto mide 3 y esto mide 4. ¿Cuánto mide este ángulo, el otro lado? Entonces, el otro lado, digamos que mide c. Entonces, nosotros sabemos que c al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y esto suma 25. Entonces c al cuadrado es igual a 25 y c es igual a 5. Entonces esto mide igual a 5. La hipotenusa es 5. Entonces nos es muy útil el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras con lo que se conoce como triángulos especiales. Los triángulos especiales lo que nos dice es algunas cosas, propiedades importantes de algunos tipos de triángulos muy característicos. El primer triángulo especial, el primer tipo de triángulo especial es el triángulo especial de 30 y 60. Entonces aquí tienes ángulo de 60, aquí tiene un ángulo de 90 y aquí tiene un ángulo de 30. ¿Por qué yo sé que tiene ángulo de 90 aquí? Porque si mide 60 y 30, eso da 90. Para que sume 180, este ángulo tiene que ser de 90. Entonces, en un triángulo de 30, 60 y 90, se cumple lo siguiente. Si yo tengo que esta medida aquí, el lado que está opuesto al ángulo de 30 mide x, entonces este lado de aquí mide 2x y este lado de aquí mide x raíz de 3. ¿Cómo puedo ver eso? Para ver eso, yo puedo utilizar, podemos utilizar el teorema de Pitágoras y ver que en efecto sí se cumple. Podríamos tener entonces que deberíamos tener que x al cuadrado más x raíz de 3 al cuadrado. Esa es la em, propiedad de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, debería ser igual a 2x al cuadrado. Digamos que si se cumple, x al cuadrado más 3x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado y 4x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Entonces sí se cumple el teorema de Pitágoras. Otra forma de ver esto es que si nosotros tenemos un ángulo de 30, uno de 60, podríamos completar un triángulo equilátero. Podríamos decir algo así. Los 90, aquí tenemos 30 aquí, 60 y 60. Entonces tendríamos eso ahí. Entonces, si este lado mide x, como es un triángulo equilátero, este otro lado también debería medir x. Y como aquí lo parte justo por la mitad, esto me debería medir x medios. Lo mismo sería decir que esto mide a y esto mide 2a. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí vemos dónde sale eso del triángulo equilátero. Lo importante no es ver de dónde sale exactamente, sino cómo se utiliza. Si yo, por ejemplo, tuviera un triángulo especial de 60-30, 60 por aquí, 30 por aquí, y yo sé que esto de aquí mide 1, entonces inmediatamente voy a saber que esto mide raíz de 3 y inmediatamente voy a saber que esto mide 2. Entonces eso es muy útil. El segundo tipo de triángulo especial es el triángulo de 45 y 45. Entonces tenemos el triángulo de 45 y 45. Y entonces como mide 45 más 45, 90, eso tiene que medir 90. En este caso tendríamos lo siguiente. Si este lado mide x, este otro lado de aquí también va a medir x y este lado de aquí va a medir x raíz de 2. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si se cumple el teorema de Pitágoras. Deberíamos tener que x al cuadrado más x al cuadrado debe ser igual a x raíz de 2 al cuadrado. Sería 2x al cuadrado igual a 2x al cuadrado. Entonces sí se cumple el teorema de Pitágoras. Una forma de verlo sería por medio de completar un cuadrado. Entonces tendríamos un cuadrado aquí y tendríamos la diagonal, esto sería 90. Y como esto de aquí mide 90 y lo está partiendo por la mitad, cada uno de estos mide 45. Esto mide 45, esto mide 45 y esto mide 90. Y por ahí tendríamos todos estos lados, como es un cuadrado, miden lo mismo. Y ahí por el teorema de Pitágoras tendríamos que esto mide x raíz de 2. Esas son formas de verlo, pero lo importante es cómo se utiliza. Igual, si yo tuviera, por ejemplo, un triángulo de 45 y 45, en el que este lado de aquí, digamos que esto mide 45, esto mide 45, 90, este lado de aquí mide 1, esto mide 1 también, y esto mediría raíz de 2. Entonces nos es muy útil este teorema. Esos son los dos tipos de triángulos especiales que vamos a ver, y son muy útiles para muchos casos. Ok, eso sería con respecto a los triángulos, y ahora vamos a ver un poco con respecto a los polígonos en general. Es decir, tenemos los polígonos. No vamos a ver todos los tipos de polígonos. Hay un tipo de polígono en particular que vamos a ver que son los polígonos regulares. Por ejemplo, el triángulo equilátero. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales. Y por ende todos sus ángulos iguales, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, tendríamos, por ejemplo, un polígono regular de 6 lados, que sería un hexágono. Entonces, digamos, tenemos un hexágono. Y entonces, dos propiedades interesantes de un polígono regular. La primera es que siempre se puede inscribir en un círculo. Es decir, que hay un círculo por aquí, que pasa por todos los vértices. Y también se puede lo que se llama circunscribir en un círculo. Entonces, digamos que aquí tenemos el centro y tendríamos un círculo que es tangente a todos los lados. Bueno, ahí no me quedo con tangente, pero bueno. Esa es una propiedad interesante. Luego tenemos otra no propiedad, sino una parte de los polígonos regulares que hay que mencionar, que es el apotema. El apotema es la medida desde el centro del polígono hasta uno de sus lados cayendo en 90 grados. Eso es lo que se conoce como el apotema. Eso es bueno saberlo. Y además nos sirve, por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. Digamos que yo parto el hexágono en 6 triángulos. Así. Todos esos triángulos son iguales porque es un polígono regular. Y podríamos decir que, digamos, esta medida del lado mide L. Entonces, el área de este triángulo que está por aquí sería igual a base por altura entre 2, ¿verdad? Eso sería igual a L por A entre 2. Como hay en total 6 triángulos, yo podría decir que el área total del polígono es 6LA entre 2. En este caso, que es un polígono, es un hexágono, sería 6. Pero digamos que yo tuviera un polígono de n lados. Entonces yo podría decir que en general el área de un polígono es igual a n por L por A entre 2. N por L es lo que se conoce como el perímetro del triángulo. ¿Por qué? ¿Por qué el perímetro del triángulo? Porque, digamos, que yo tengo esta medida aquí, 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 todos son L, y si yo lo sumo, me da todo el borde del polígono. Entonces, en general, N por L es el perímetro de un polígono. Podemos escribirlo por aquí, N por L. Entonces, reescribimos el área como el área es igual al perímetro por el apotema entre 2. Estas dos cosas son muy importantes, el perímetro y el área de un polígono regular. Algunas otras características, ya que vimos eso del área del perímetro, podemos ver lo que serían algunos ángulos. Digamos que yo tengo un polígono regular, como un hexágono, igual, para dar un ejemplo. Podría ser cualquier tipo de polígono. Y quiero calcular cuánto mide este ángulo, el ángulo que se forma aquí, que se conoce como ángulo central. Digamos que se llama alfa. Entonces yo tengo que alfa va a ser, ¿cómo lo calculo? Todo esto mide 360. Y como tenemos n lados, sería 360 dividirlo entre n. En este caso n es 6, entonces sería 360. Entre 6, eso da 60. Cada ángulo central de un hexágono sería 60. En general, cada ángulo central de un polígono regular de n lados sería 360 dividido entre n. Y bueno, eso sería con respecto a los ángulos. Habría otro ángulo que podríamos averiguar, que sería este ángulo de aquí. Que como como son polígonos regulares, ese ángulo sería igual a este otro ángulo de aquí. Eso es lo que se conoce como ángulo interno bueno, no es exactamente un ángulo interno, sino más bien un ángulo interno sería este ángulo de aquí. Sin embargo, para calcular ese ángulo de aquí, podemos nada más tomar dos de estos ángulos, ¿verdad? Entonces nos interesa calcular cuánto mide este ángulo de aquí, digamos que se llama beta. Y este otro ángulo de aquí también sería beta, ¿verdad? Veamos a ver cuánto mide, para luego poder calcular todo este ángulo de aquí. Vamos a ver, tendríamos que plantear la ecuación de que los tres ángulos de un triángulo miden 180. En este caso sería que beta más alfa es igual a 180. Quedaría que 2 beta más alfa. ¿Y cuánto era alfa? 360 entre n es igual a 180. Entonces tendríamos que 2 beta es igual a 180 menos 360 entre n. Y al sumar eso quedaría 180 por n menos 360 entre n. Y sacando factor 180, factor común de 180, sería n menos 2 entre n. Ahora, ¿por qué lo dejo como 2 beta? Porque este ángulo de aquí, que es el que queremos averiguar, sería en total 2 veces ese ángulo de ahí, es decir, 2 beta. Entonces decimos de que la medida de un ángulo central de un polígono regular es 360 entre n. Y la medida de un ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Entonces esas son las características importantes de un polígono regular. Y ya que vimos las características de un triángulo, eso sería todo por el momento. Muchas gracias.